Y ahora nos vamos a meter en un tema muy divertido que es innovar a la hora de construir. Y para esto me acompañan en este panel a mi derecha, la dama, ella, Dolores Otamendi, arquitecta, egresada en 2001 de la Universidad de Buenos Aires y fundadora en 2008 de su estudio Dado. ¿Qué quiere decir Dado? ¿Por qué el Dado nombre? es diseño y arquitectura Dolores Otamendi y al mismo tiempo también es la base de una estructura. Los romanos le decían dado a la base de la estructura. Muy bien, muy bien. Y ahí nos vamos a meter con más innovación ahí. Pero a mi izquierda les quiero presentar a Jorge Mandachaín. Él es gerente de desarrollos de IRSA Propiedades Comerciales. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Él también es arquitecto, tiene un máster en conducción y administración y tiene una formación especializada en dirección y gerenciamiento de obras. Y ahora también vamos a charlar un rato más con él. Pero desde la virtualidad, desde las pantallas, también nos acompaña Lucas Salvatore. Lucas, ¿estás ahí? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Les cuento, Lucas es director de las divisiones Idero y Real Steel del grupo Salvatore. Básicamente, contanos un poco más vos, Lucas, pero lo que hacen es construcción basada en acero. Contanos más o menos cuáles son los beneficios y cómo está la penetración de este tipo de construcción en la Argentina. Bueno, nosotros construimos con alma de acero de manera industrializada. La realidad que se está viendo un cambio de paradigma y cada día tiene mayor penetración este tipo de construcción en la Argentina. Tiene varias ventajas, digamos, con respecto a la tradicional, como mayor velocidad de ejecución, un 50% menos que una obra húmeda. Tiene, mayor sustentabilidad, ya que el acero tiene menor huella de carbono que el hormigón, es 100% reciclable. Al ser más liviano también hay un menor impacto en el terreno. Y la mayor virtud que están valorando hoy en día es la certeza, digamos. En un país donde hay poca certeza, construir con un método más certero que permite tener costos más acotados, plazos más reales, calidad más real, eso es lo que realmente nos está haciendo crecer mucho en el mercado hoy en día. Dolores, en tu caso, ¿por dónde pasa la innovación en la construcción hoy? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te están pidiendo los clientes? Yo creo que la innovación va de la mano de la eficiencia. O sea, la eficiencia desde el momento que se empieza a proyectar en la elección de herramientas para proyectar. Hoy hay programas que nos permiten modelar en 3 dimensiones, a diferencia de antes que lo hacíamos en 2. Entonces eso nos permite anticiparnos a miles de problemas que surgen en la obra y nos permite encontrar mejores soluciones. En la elección también de los tipos de materiales, con respecto a las aislaciones, el steel framing es un excelente caso. También todo lo que es domótica, energías renovables, todas esas áreas nos ayudan a ser más eficientes y a innovar en la construcción. Jorge, y pasamos de un estudio de arquitectura a un gigante como IRSA, perdón. Ahí, ¿cómo se vive la innovación y cómo se dan los pasos en una desarrolladora así tan grande? Bueno, la novedad es esencial para nuestro negocio. Es uno de los pilares que hace que nuestros espacios de confort, ya sea un centro comercial, un edificio de oficinas o un hotel, mantengan esa atractividad o ese magnetismo y tenga continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, la innovación, que sería el proceso de incorporar modificaciones a los elementos existentes o probar cosas totalmente novedosas, es algo para nosotros clave, forma parte de nuestro negocio. Entonces, desde probar sistemas de parking guiado hasta probar sistemas de domótica para hacer más eficientes los consumos de agua, hasta hacer pruebas incluso más a nivel escala, relacionado con lo que se hablaba antes del verde y de la relación con el verde, de pensar, antes de la pandemia, un centro comercial que sea un outlet urbano abierto, en arcos. O sea, en ese sentido ahí la pandemia los obligó a innovar. En realidad fue anterior. Fue anterior. Y nos vimos beneficiados por esa jugada anticipada, porque bueno, probó ser un lugar al que la gente quería concurrir, ¿no?
Dolores, y en tu caso hablabas de innovar en cuanto a eficiencia, en cuanto a materiales, pero también en cuanto a diseño. ¿En qué te inspirás vos? ¿La innovación siempre surge de tu parte o surgen cosas en el diálogo con el cliente? ¿Cómo es el proceso ahí de creación? Hay un montón de ingredientes, es como cocinar. Claramente el lugar en donde se va a desarrollar el proyecto tiene una incidencia enorme. Es distinto proyectar una casa en la playa que una casa en medio de la ciudad. Eso, junto con las necesidades del cliente, conjugan, disparan ideas. Y a mí lo que me genera inspiración es pensar qué sensaciones quiero generar en esos espacios. A partir de estas dos cosas y con ese puntapié encuentro inspiración en todas partes, la naturaleza, en el arte, en la moda, como que todo se va conectando. Entonces, para lograr esas sensaciones nuevas. Lucas, en el caso de ustedes tienen tres plantas, hay una parte de industrial, de fabricación. ¿Cómo combinan lo que es industria con lo que es la construcción en sí y con lo que es la arquitectura? Mira, nosotros hace 30 años que hacemos estructura de acero, somos uno de los principales fabricantes. Hola. Sí, ahí te escuchamos bien. Somos uno de los principales fabricantes y un poco lo que hicimos cuando decidimos ir a la construcción llave en mano fue integrar la industria con la arquitectura, integrar toda la cadena que vemos que en la construcción tradicional es una cadena muy disgregada. Entonces trabajamos con diferentes estudios de arquitectura, tenemos un plantel de 40 profesionales in company entre arquitectos e ingenieros que hacen el proyecto ejecutivo partiendo del diseño de los diferentes arquitectos, de los diferentes estudios. Fabricamos de nuestra planta gran parte de la construcción y también tenemos alianzas estratégicas con los diferentes fabricantes de productos que complementan nuestro sistema constructivo. Y llegamos hasta la comercialización de punta a punta, digamos, hacemos la gestión municipal, hacemos la comercialización, nosotros construimos mucho para el cliente final, para el que lo va a habitar, porque en nuestro sistema constructivo tiene varias ventajas de habitabilidad que generalmente el cliente final es el que más lo valora, ¿no? Incluso ahora creamos Real Steel, que es una desarrolladora propia que también busca un poco este fin. Y esta integración también supongo que tendrá que ver con los costos. Una parte importante es la implementación y los tiempos, que como decía son más reducidos y ahí quieren asegurarse, digamos, la satisfacción final del producto que fabrican. Sí, acá siempre está el mito de que construir de manera sustentable es más caro que la tradicional, que por eso no se hace. La realidad es que nosotros logramos construir a costos similares, integrando la cadena y siempre comparando peras con manzanas. Digamos, si a la construcción tradicional se le exigiría cumplir con los coeficientes de aislación térmica y demás que pide la ley, nuestro tipo de construcción obviamente es más económico, ¿no? Digamos, pero la clave ahí en los costos termina estando en esa integración y además la realidad de lo que decía hoy de certeza, de no tener costos ocultos que terminan apareciendo en general en la obra húmeda, ¿no? Jorge, en el caso de ustedes, ¿qué cambio esperan en los desarrollos de las ciudades a raíz, valga la redundancia, de los cambios que provocó la pandemia y también de los cambios que ya venía trayendo la tecnología, que se aceleraron? Bueno, estamos acostumbrados a lidiar con cambios. Creo que el cambio es un gran motor y se va a dar una oportunidad muy interesante precisamente con las ciudades, porque a raíz de este replanteo de cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo buscamos esparcimiento, cómo nos movilizamos, va a haber un balance o un equilibrio distinto. Y yo creo que la innovación, Jane Jacobs creo que decía que pensar una ciudad de cero, una ciudad ideal, es fácil. Lo difícil es reconvertir una existente. Y creo que ese es el desafío al que se van a enfrentar los municipios, los gobiernos y los privados. Y de hecho Buenos Aires tiene un gran proyecto, por ejemplo, de reconversión del microcentro, digamos. ¿A eso te referís cuando hablas de grandes ciudades reconvirtiéndose también? Por supuesto, sí. Hay un portfolio de edificios existentes que tienen que ser
había un concurso que se hizo hace 9 años que hablaba de los hackable buildings, o sea, edificios que se pirateaban para generar usos múltiples dentro de un mismo edificio y cambiarlos radicalmente, reconfigurarlos abriendo terrazas, teniendo expansiones, siendo permeables al exterior, dejar de estar en una caja hermética y abrirse. Dolores, ahora te llevo a los cambios que se llevaron a cabo adentro de una casa, adentro de una vivienda, puntualmente en los espacios residenciales. ¿Qué tendencias ves ahí? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué está pidiendo la gente en el interior? Tiene que ver un poco con lo que decía él. La gente, yo creo que la pandemia nos obligó de alguna manera a convivir con nosotros mismos. Entonces, eso generó o disparó la necesidad de tener espacios que tengan que ver con el bienestar propio, o sea, que para algunas personas por ahí es un lugar para meditar o para hacer yoga o para hacer algo que lo haga sentir bien a uno. Entonces empiezan a aparecer estos espacios, se reconfiguran donde no hay posibilidad de ampliar, se redistribuye o se generan espacios más versátiles. Y obviamente quien tiene posibilidad de ampliar, me han pedido muchos lugares nuevos para el famoso home office, que es como la estrella de estos tiempos. ¿Y se habla también de tirar paredes o no pasó tanto en los hechos, en los interiores? En algunos casos sí, tirar, no tanto levantar. Quizás cuando hay que dividir aparecen elementos más dinámicos, que quizás el mismo espacio que antes funcionaba de una manera, ahora tiene que adaptarse a dos funciones distintas, depende el momento de la semana o del día. Entonces, se tiran algunas paredes, no crecen tanto. Lucas, a la hora de innovar siempre se habla también de que una parte muy importante, además de los materiales, la tecnología, es el cambio cultural. Y esto me lleva a preguntarte por la penetración en el país puntualmente de la construcción en steel framing. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuánto está avanzando? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que ves y cómo los están sorteando? Mira, la construcción industrializada, en nuestro caso, utilizamos el steel frame como cerramiento. La estructura nuestra es de acero de perfiles laminados, digamos, que nos permite mayor flexibilidad, y el steel es un cerramiento. La realidad que la construcción en acero viene creciendo abruptamente en los últimos años, con la pandemia incluso más, porque se vio el potencial que tiene este tipo de construcción, la posibilidad de construir en planta, incluso con pandemia, ¿no? Digamos, también eso es una gran virtud, digamos, que la obra puede estar parada, pero puede estar fabricando en planta, lo cual nos permite tener una mayor velocidad. Y cada día más el mercado acepta este tipo de construcciones porque está viendo las ventajas y cómo mejora la habitabilidad con respecto a lo tradicional, digamos, que cada día depende más del oficio que tiende a desaparecer, lo cual complica mucho asegurar una calidad de una construcción húmeda, por lo menos cuando no quiere escalar, digamos. Una cosa es hacer una casa, otra cosa es hacer 100 casas, ¿no? Entonces la industrialización, como nosotros capacitamos al personal, pero es una técnica constructiva más que oficio, con lo cual es más fácil de capacitar, y también la gente tiene un trabajo mucho más virtuoso, ¿no? Jorge, otro cambio que trajo la pandemia fue que la gente, lo decíamos hace un rato, tendió al aire libre, a vivir al aire libre, a la recreación también al aire libre. ¿Cómo combinas esta tendencia con los shoppings, que es uno de los principales negocios de IRSA? ¿Están pensando en agregar espacios verdes? ¿Cómo se da esa convivencia? Bueno, es un tema que ya veníamos trabajando previamente en la expansión, en el aire libre, en tener terrazas, pero no solo para los centros comerciales, también para las oficinas. Desarrollamos un polo de oficinas en Saavedra, en donde una empresa de altísima tecnología, uno de los unicornios argentinos, tiene su sede hoy, que estaba en este edificio, creo, además trabajando, no sé si siguen. Creo que se mudaron todos. Se mudaron todos para allá, bueno, nos lo llevamos, disculpa. Cruzando acá.
la superficie de terraza, antes impensado para un edificio de oficinas, es una superficie muy usada. Incluso en los edificios que estamos diseñando ya no se concibe algo tan cerrado, se están planteando situaciones de parques o de jardines o de extensiones que tengan, obviamente, cobertura Wi-Fi, que estén iluminadas, como dicen los de la tecnología Wi-Fi, y que uno pueda trabajar al aire libre. Y las nuevas generaciones están valorando muchísimo ese espacio de calidad y de confort, como decía Dolores, que se da en todos los ámbitos, en la vivienda, para el ocio, el esparcimiento, para comer, para trabajar. Dolores, vos cómo viviste esta tendencia al espacio libre. ¿Notaste gente, en cuanto a proyectos también que te puedan surgir, notaste gente esto de yéndose a vivir a countries, al espacio verde, digamos, o que te piden en los diseños, en los proyectos, que esté contemplado el espacio verde en su integración? El espacio verde es muy importante porque ayuda a esto del bienestar. Y sí tuve bastantes ejemplos o casos de gente que se fue a zona norte o Pilar con más espacio verde y generó espacios de trabajo en sus casas o más vinculados con el verde. Y a la hora de innovar, lo mencionaba un poco Lucas, en cuanto a que lo que ellos hacen también no genera más costos. Vos, en esos diálogos con los clientes, ¿cómo hablas de innovar y la relación con los sobreprecios que pueda haber, el mito que puedan existir? ¿Cómo es esa relación entre innovar y pagar más o no? No siempre se paga más. Yo creo que para que no suceda eso, lo importante es pensar desde el proyecto dónde tiene sentido ser innovador en cuanto a las tecnologías o los materiales o los sistemas, desde cómo se implanta la casa en un terreno respecto a la orientación para ahorrar, para no tener que prender tanto la luz, hasta qué inversión tiene sentido realizar ya sea domótica, energías sustentables o renovables, pensando en ese proyecto puntualmente, porque no siempre cada proyecto necesita de todos esos aspectos de innovación. Entonces hay que como cuidar las elecciones que se hacen. Lucas, algo mencionaste de lo sustentable, que en este mundo de la innovación y vinculado al diseño y a los materiales y a las tecnologías, es una de las cuestiones que más se demandan, innovar en lo sustentable. Desde lo que ustedes hacen, ¿cómo lo relacionás con lo sustentable, la eficiencia energética, el triple impacto? Mira, nosotros como construimos de manera mucho más sustentable que lo tradicional. Nuestros muros tienen una aislación térmica 5 veces mayor que una pared de ladrillos, usamos aberturas de PVC con DBH, buscamos como la orientación, como bien decía recién Dolores, también los materiales que usamos tienen menor huella de carbono, también usamos domótica, usamos paneles solares, soluciones de solar térmico. Digamos, la ventaja que tenemos es que integramos todo en la misma, con personal propio y en la misma empresa, lo que nos permite lograr precios muy competitivos y, como bien decía Dolores, es clave también entender qué solución se requiere para cada lugar. No es lo mismo hacer una casa en un country que construir un edificio en Anielo o construir un edificio entre medianeras en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para cada caso nosotros usamos diferente nivel de tecnología y diferente nivel de innovación, o también buscando un costo-beneficio que le sirva al cliente, obviamente. Jorge, ¿ustedes la sustentabilidad cómo la incluyen en el desarrollo de los proyectos y de las demandas que tienen? Hoy en día pensar un proyecto sin abordarlo desde un enfoque sustentable no es negocio. Ya es una demanda de las empresas, de las marcas y de los clientes. Entonces, el cuidado, que en realidad uno ya lo tiene incorporado. Por ejemplo, la separación de residuos es algo que antes de que fuera ley en la Ciudad de Buenos Aires ya se venía haciendo en los shoppings por el volumen de residuos que se generan, de cartones, de papeles. Esa separación era importante, o de residuos húmedos, la disposición de aceites de los locales gastronómicos, o mismo ser astuto y eficiente en el manejo de energía y por ahí hacer un peak shaving, es decir, recortar ese pico de consumo en algún punto del día, aliviando a la red de suministro eléctrico. Y
empezamos haciendo una certificación LEED en un edificio en Nueva York. Y después nos dimos cuenta que lo más interesante de todo era tomar edificios existentes en fase de operación, cuya vida útil ya está probada y ya se conocen sus curvas de consumo y de eficiencia, y trabajar sobre eso. Entonces empezamos a certificar edificios locales, aquí en Buenos Aires y en el interior del país, en operación y mantenimiento. Y todo edificio nuevo ya aspira a una certificación LEED, BREEAM, WELL, y lo interesante es que el grado de conciencia generalizado hace que las marcas y los locatarios y las compañías ya también den el paso siguiente. En vez de ser un core and shell, la cáscara y el núcleo, ya el interiorismo lo piensan, y ya no tanto desde el cumplimiento del tildar el cumplimiento de determinado requerimiento por la normativa, sino en lo en el well-being, en el encontrarse en una situación de confort, en donde uno rinde más, disfruta más de su permanencia en los espacios. Y creo que eso es un gran avance. Dolores, hablábamos fuera del aire de tus proyectos más innovadores, en este sentido relacionando la palabra con rareza o más así. Contanos, mencionabas algo vinculado a la geotermia o en una casa que te habían pedido el escritorio adentro del bosque. ¿Qué son las cuestiones más así innovadoras que estuviste haciendo? Bueno, innovadoras en cuanto a tecnología o sustentabilidad, la geotermia fue un gran experimento interesante como nueva alternativa. No fue muy buen. Es parte de la innovación. Es parte de la innovación, probar y retroceder y volver para adelante y seguir probando nuevos caminos. Pero estuvo interesante. Aprendí un montón. Y después, sí, lo otro que mencionabas del escritorio en el bosque, la verdad que fue un lindo proyecto. Es de una familia que se fue a vivir a zona norte y una casa que ya tenían, pero no tenían lugar un lugar claro para trabajar, y generamos como una pecera en el medio de un bosque que no tengan ni ganas de salir. Así que es muy, muy lindo lugar. Lucas, te llevo también un poco a la relación del negocio con la macro y situación general del país, que es otra forma de innovar. Digo, acá la Argentina demanda una innovación permanente desde lo económico, financiero y desde las crisis. ¿Cómo viven puntualmente este momento como negocios? Ustedes tienen una empresa tradicional, familiar, el Grupo Salvatore, que de hecho las características que tiene hoy por ahí nacen, según leí, de la crisis, ¿no? de 2001 que atravesaron. Vos mencionabas, Anielo, el grupo está muy vinculado también a lo energético, a la industria del petróleo y gas en sus inicios. ¿Cómo se innova también a la hora de seguir adelante en un contexto como el actual? Y nosotros tenemos la innovación como parte de nuestro ADN, y creo que en el contexto actual es fundamental. Digamos, de por sí el empresario argentino es muy innovador en general por todas las crisis que tenemos, y un caso concreto es, digamos, nosotros en plena pandemia hicimos hospitales de emergencia, primero como una campaña solidaria, y después, gracias a eso, pudimos calificar en la ONU y hicimos ya 5 hospitales para las Naciones Unidas, y ahora estamos haciendo 4 hospitales más también para las Naciones Unidas, cuando no habíamos hecho ningún hospital antes de la pandemia, digamos, ¿no? Eso muestra un poco la característica de innovación y cómo buscar distintas soluciones a la realidad. Sinceramente, a nosotros hoy una cosa que vemos con mucha frecuencia es esto de la búsqueda de nuestros clientes, de la búsqueda de certeza. Digamos, hay una gran incertidumbre, no solo por la pandemia, sino por los problemas económicos y demás que conocemos. Entonces, la realidad es que muchos que nos contratan casas, edificios o lo que nos contraten, lo hacen buscando una solución llave en mano que resuelva todo el problema y que termine en cierto tiempo, digamos, además de ser más rápido, que los plazos sean medibles, que los costos sean reales. Buscan esa solución para no gastar más
y tampoco hoy nos pasa que uno no quiere una casa en 3 años, porque no sabe qué va a pasar en 3 años, entonces quiere ir a vivir al country o a donde sea, o al verde, ya. Entonces nosotros construyendo una casa de barrio privado de 300 metros en 8 meses, marcamos una diferencia importante con respecto al mercado, ¿no? Y en el caso de IRSA, ¿cómo llevan a esto? Falta de crédito, cepos varios, la gente haciendo también malabares, las oficinas que con la pandemia se deshabitan. Se han dado casos curiosos y contradictorios. Muchas veces hemos tenido demanda de más metros por un tema de distanciamiento social. Entonces, una empresa petrolera necesita crecer en superficie porque necesita distribuir su gente con menor densidad. Hemos tenido casos de gente que se va dejando la oficina completa armada y gente que necesita una oficina concreta, como decías recién, ya armada, prêt-à-porter para usar. Se han dado situaciones contradictorias y ese magnetismo de la ciudad no se va a perder. Yo creo que va a estar en la cintura y en la capacidad de innovar y de arriesgarse y de cometer aciertos. Porque cuando uno se arriesga, va a ser clave que se fomenten políticas a nivel regional o a nivel metropolitano para hacer que sectores de ciudades recuperen esa vitalidad, y el crédito es parte vital, el tema impositivo es sin lugar a dudas algo muy importante, y incentivar al privado en conjunto con lo estatal para poder cambiar o transformar la realidad actual, ¿no? Y en ese sentido, por ahí se puede mencionar el proyecto que están llevando a cabo en la vieja ciudad deportiva de Boca, digo, incluso en este contexto y en esta relación de privado con Estado, ¿no? Correcto, correcto. Ese es un caso muy interesante para no perderse la oportunidad de trabajar en la ciudad, en un terreno privado, en el cual la demanda creciente de verde y de parque hace que se ceda un 67,5% de la superficie total del terreno, que son 71 hectáreas, y desarrollar la infraestructura de redes de la ciudad, generar los macrolotes y después hacer que surja el desarrollo para una ciudad que va a ser disfrutada por los que trabajan, los vecinos, los visitantes, los turistas. Y a nivel innovación ya están pensando en algunos chiches para ahí me vas a hacer. Siempre estamos pensando cosas interesantes ahora con la tecnología de GPS y la posibilidad de rastrear movimientos de la gente y de los autos a través de sus celulares. Hay un montón de cosas interesantes para eficientizar semaforizaciones, para eficientizar el encendido de luces en el alumbrado público. Hay cosas muy novedosas y muy interesantes para hacer, y estamos trabajando con un grupo de jóvenes muy creativo que desarrolla esas plataformas para mejorar esa experiencia de compra y, ¿por qué no, trasladarlo a la experiencia ciudadana, ¿no? En este último minuto y a modo de cierre le voy a pedir a cada uno que, después de todo lo que charlamos y lo que dijeron, Dolores, para vos, innovar es... Innovar es ser creativo y animarse a más, me parece. ¿Vos, Lucas? Para mí es dar mejores soluciones con diferentes herramientas. Jorge. Arriesgarse y cosechar los beneficios de ese riesgo.